aquí estamos, gracias a su misericordia. Esta noche, que Dios me lo bendiga, quisiera invitarte a que puedas, si tienes una escritura, leer en el libro de los Salmos, el Salmo 103. Ahí quiero tener una pequeña lectura y tener una pequeña meditación acerca de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios para nuestras vidas. Así es que dice la bendita palabra de Dios, Salmo 103, verso número 1, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus dolencias, tuyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea Dios. Como dije, esta noche, tomando estos versículos como base, quisiera hablarte, exponerte el gran amor de Dios, la disposición de Dios para el ser humano, cómo Dios, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de cómo nosotros muchas veces nos comportamos, a pesar de que muchas veces vivimos una vida que no es agradable a sus ojos, porque por naturaleza los seres humanos, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, que los designios del ser humano son de continuo al mal. Los designios del hombre y de la mujer son de continuo al mal. En la vida natural que nosotros tenemos, que nosotros vivimos día con día, antes de conocer, antes de disfrutar de la gracia, del amor de Dios, la mayoría de seres humanos, sus inclinaciones son a satisfacer la carne, porque al vivir en esta tierra estamos expuestos al pecado. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos nos abarca a todos. Esa es la condición como nosotros nacemos, como nosotros venimos a este mundo. Quizás a veces es difícil para nosotros el poder comprender, el poder entender cómo es posible de que a través del pecado de Adán, todos nosotros nacimos contaminados, todos nosotros nacimos separados del amor, separados de la gracia, separados de la misericordia de Dios. Por eso es de que el Padre, Dios, un día tuvo que mandar a su Hijo Jesús a esta tierra para que nuestra vida pudiera ser restaurada, nuestra vida pueda venir nuevamente a tener comunión con el Señor. Ese es el propósito por el cual se predica el Evangelio, ese es el propósito por el cual el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Como dije, quizás para nosotros a veces es bastante difícil poder comprender esta verdad. Número uno, porque la mayoría hemos nacido dentro de lo que es la religión o la religiosidad, donde se nos enseña de que somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios y que por lo tanto
no pasa nada en nuestra vida. Sin embargo, la misma gente que muchas veces te enseña y te dice esto, te hablan religiosamente, pero te hablan de que necesitas venir y tener un encuentro con Dios. La verdad, como dije, es de que la palabra de Dios es la guía, es la que nos enseña, es la que nos conduce. Esta palabra que hemos leído es la que nos hace ver la condición en la que nosotros estamos, y es ella la que nos enseña que necesitamos del perdón, de la misericordia de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda decir de que nació siendo santo o en santidad. El único que ha caminado, que ha pisado esta tierra, el único que ha vivido sobre esta tierra sin cometer ninguna falta, ningún pecado, fue Jesús, fue el Hijo de Dios. Pero de allí no hay ser humano que haya nacido justo, justificado a los ojos de Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios, como dije en Romanos 3:23, que todos pecamos, por lo tanto todos nacimos destituidos de la gloria. El día que Adán y Eva pecaron allá en el paraíso, en el huerto del Edén, desde allí todo ser humano que ha nacido adelante, ha nacido con la mancha, ha nacido contaminado por ese pecado. Pero como dije, ahí es donde se muestra, ahí es donde podemos ver la gracia y el amor de Dios, que Él, no queriendo vernos allí en la perdición, contaminados, perdidos, Él nos ha ofrecido un camino, una verdad. ¿Y cuál es el camino que Él nos ofrece? El camino que Él nos ofrece es a su Hijo. Por eso dije, por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. Para eso vino Jesús, para morir por los pecados de la humanidad. Pero sin embargo, eso conlleva a que nosotros debemos de aceptar ese sacrificio, a que nosotros debemos de creerle a Él, debemos de dejarnos que Él sea quien nos guíe. Porque no importa o no funciona si el sacrificio ya fue hecho, si el pecado ya fue pagado. Pero si tú no quieres recibirlo, Dios no te fuerza a hacerlo, sino que ahí está la medicina. ¿Se acuerdan cuando el Señor allá en el libro del Éxodo se nos narra, Éxodo o Números o Deuteronomio, por ahí lo podemos buscar, se nos narra una historia acerca del pueblo de Israel cuando venía por el desierto? Pero dice la escritura de que ellos se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, dice que Dios envió serpientes venenosas como castigo, como disciplina para ellos. Pero entonces, cuando aquellos hombres se vieron en aquella condición de que las serpientes los mordían y ellos morían, ellos clamaron misericordia a Dios, ellos buscaron a Dios, ellos vinieron arrepentidos delante de Él. Pero entonces dice la palabra del Señor que Él le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en lo más alto, donde todo aquel que era mordido por una serpiente tenía que levantar los ojos y ver hacia donde estaba aquella serpiente de bronce, y allí era curado, era sanado, él obtenía la oportunidad de poder vivir. Pero yo me imagino
que como en todos los tiempos el ser humano es terco, el ser humano es rebelde, el ser humano le encanta, le gusta llevarle la contraria al Dios de los cielos. Me imagino yo de que habían personas de que eran mordidos por aquella serpiente y quizás su familiar, su amigo le decía, mira, allá está. Si tú ves aquella serpiente que está allá, Dios te va a sanar, Él te va a dar la oportunidad de que tú puedas seguir viviendo. Pero quizás ellos decían, no, pero ¿cómo es posible de que eso pueda hacer algo en mí? Y no hacían lo que Dios les había mandado. ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Cuál iba a ser el efecto? Obviamente seguían muriendo. No porque no hubiera una medicina, no porque no hubiera un medio para que ellos pudieran escapar, sino porque ellos se rehusaban a obedecer la palabra de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Nosotros vivimos quejándonos, lamentándonos, culpando a Dios por toda la maldad, por todas las desgracias, por todas las ruinas que a veces que suceden en el mundo y aún que nos vienen a nuestra vida. Y decimos, pero si existiera Dios, no habría tanta muerte, no habría tanto asesinato, no habría tanta violación, no habría tanta injusticia. ¿Sabes? Ese no es el deseo de Dios. Dios ya hizo la parte que a Él le corresponde. Más bien, si nosotros como seres humanos decidiéramos recibir ese amor de Dios. ¿Cuál amor? ¿Dónde está el amor? El amor de Dios se muestra en que siendo pecadores, en que mereciendo la muerte, la destrucción y la condenación, Él envió a su Hijo sin mancha y sin pecado. Lo que pasa es de que nosotros seguimos llevándole la contraria, seguimos resistiéndonos a Él. Y no queremos aceptar esa verdad, no queremos ver a Jesús, no queremos venir hacia Él para que Él los perdone, para que Él nos limpie, para nosotros poder ser nuevas criaturas, para nosotros poder tener una nueva vida. Entonces no es que Dios no haga nada, es que nosotros no queremos seguir las ordenanzas, los mandamientos, no queremos obedecerle, sino que nosotros trabajamos, nos esforzamos queriendo nosotros alcanzar, queriendo la salvación, nos esforzamos queriendo nosotros con nuestros medios, con nuestra fuerza, cambiar nuestras vidas, cambiar a las personas, pero es imposible. Porque el pecado está tan arraigado en nuestro ser, está tan arraigado en nuestro ser. La misericordia, si no es el Señor a través de la sangre de Cristo que rompa las cadenas, no podemos salir, no podemos escapar, no podemos ser diferentes. Y eso es lo que hemos leído en esta noche. Aquel hombre, David, estaba agradecido con Dios. David sabía quién era Dios. David le conocía a Él. Y por eso es de que vemos la expresión de David. David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En el verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus favores. Porque nosotros tendemos
a olvidar qué es lo que Dios ha hecho. Aún nosotros como creyentes muchas veces somos indiferentes para con el Señor, porque se nos olvida de dónde Él nos ha rescatado, se nos olvida dónde nosotros estábamos, se nos olvida quiénes éramos. Si quizás nosotros estábamos allá en lo más podrido del mundo. Y eso es lo que más adelante aquel hombre expresa. Dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es Dios el que perdona. Decía David, alma mía, gózate, regocíjate en Dios, alábale, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que te da nuevas fuerzas para que te rejuvenezcas, para que sigas adelante. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano, reconozcamos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que a pesar de la condición de vida que nosotros llevamos, eso es lo maravilloso de Él. Él puede dejarnos en la condición en que estamos. Él pudo haberme dejado a mí allí donde yo estaba. Si yo lo que quería era hacer el mal, mi deleite era desobedecerle, quizás burlarme del mismo Dios. Pero sin embargo, grande ha sido su bondad, su misericordia para conmigo. Yo puedo unirme esta noche junto al salmista y decir, bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová, porque Él es el que me ha coronado de favores y de misericordias. Porque el que Dios te corone de favores y de misericordia no es como mucha gente cree que es tenerlo todo en esta vida. No, 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 no. Es que tú puedas alcanzar la gracia, el amor, que no necesites nada de este mundo para poder tener paz, para tener felicidad, para tener una vida tranquila, sino que solamente cuando vienes y conoces a Jesús, cuando dejas que Jesús entre en tu vida, es allí donde los cambios se producen, es allí donde tu vida es llenada completamente. Como dije, en el caso de los israelitas, allá estaba la serpiente. Si era mordido, el requisito era que viera aquella serpiente para que pudiera tener la sanidad y la vida. Ahora no es una serpiente, ahora es Jesucristo el que ha sido levantado o el que fue levantado cuando fue crucificado en la cruz. Para que tú puedas venir a Él, puedas levantar tus ojos y verle allí y decirle, Señor, yo creo que ese sacrificio es el que me permite entrar al cielo. No hay otra manera, no hay otro medio. Hay una sola puerta y la puerta es Jesús. Hay una sola puerta, hay un solo camino. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Es una sola puerta, un solo camino para poder entrar y para poder llegar a la presencia de Dios. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, antes de expirar, sus últimas palabras fueron, consumado es. Ahí está la victoria para el ser humano. En esas palabras, en ese sacrificio, allí está la victoria para el ser humano.
para poder alcanzar la gracia, el amor de Dios, solamente necesitas venir a Jesús, rendirte a Él, rendirle tu vida a Él. No necesitas obras, no necesitas nada, sino solamente en el sacrificio perfecto de Jesús. Es ese el camino, el medio, no que yo te lo esté diciendo, no que yo me lo esté inventando. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor que nos enseña que a través de ese sacrificio es que el ser humano alcanza el perdón y la misericordia. Y allí es donde se manifiesta el amor de Dios. Ese amor es el alcance de todos. Por eso es de que si un día tú te vas de esta tierra y te pierdes, jamás vas a poder culpar a Dios. ¿Por qué no me salvé de la tierra? Y te pierdes, jamás vas a poder culpar a Dios. ¿Por qué no me salvaste? No hiciste nada por mí. El Señor fácilmente te va a poder decir: yo lo hice todo. Yo mandé a mi hijo a que muriera. Allí estaba, en la cruz del Calvario, para que esa sangre pudiera limpiarte. Durante toda tu vida te estuvieron anunciando que tenías que arrepentirte, que venir a los pies de Jesús para ser salvo. Tú decidiste no creer, no obedecer. Por lo tanto, no puedes culparme a mí. Fácilmente Él te va a decir de esa manera. Porque allí, a Cristo crucificado es al que nosotros predicamos. Porque allí, en ese sacrificio, es donde el ser humano, donde miles de millones de seres humanos hemos alcanzado el perdón, la misericordia. Por lo tanto, ahora podemos decir libremente que somos hijos de Dios. Porque le hemos creído. Porque hemos venido arrepentidos delante de Él. Porque nos hemos apartado del pecado, de la inmundicia, no por nuestra fuerza. Porque como dije, el ser humano por sí solo no puede. El pecado son cadenas que te tienen atado, son cadenas que te tienen amordazado. Pero dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para romper toda cadena, para destruir al príncipe de este mundo. Cuando el ser humano pecó, le entregó este mundo a Satanás. Durante muchos milenios, Satanás era el que tenía el control, el que controlaba este mundo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para destruirlo, para vencerlo, para destruir a la muerte. Por eso es de que nosotros como creyentes, aunque un día la muerte física nos va a alcanzar, pero dice la palabra de Dios que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Por eso es de que Él se identificaba y siempre Él se le presentaba al pueblo de Israel y le decía: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob. A pesar de que habían pasado muchos años en que ellos habían muerto, el mismo Señor Jesucristo dijo: Dios no es Dios de muertos. Y por eso que él decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque ellos murieron terrenalmente, pero ellos viven en la presencia de Dios, como todos aquellos que deciden
poner su confianza, poner su esperanza en Jesús. Así es que ese es el pensamiento para esta noche. Como dije, tú puedes venir a los pies de Él. Jesús está allí. Allí donde fue crucificado, si tú vienes a los pies de esa cruz y le pides misericordia, encontrarás vida nueva. Tendrás un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pero tienes que aceptar a Jesús. Tienes que confesarle con tu boca. Tienes que rendirte delante de Él para que puedas ser libre, para que puedas obtener ese beneficio. Si tú nunca lo has hecho, es importante que lo hagas. Y si tú te has apartado, es importante que vuelvas a Él, que vengas delante de Él a rendirte, a entregarte nuevamente, porque solamente en Jesús hay perdón, hay salvación. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador. No hay nadie que pueda ayudarte para tener comunión con el Señor, solamente a través de Jesús. Fuera de Jesús, lo que hay es una religiosidad. Fuera de Jesús, te pueden ofrecer muchas cosas, pero no vas a encontrar la paz verdadera. Jesús se presentó. Jesús se presentó claramente y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presentó solito. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que se predica. No hay nadie, porque nadie más murió en la cruz del Calvario. Nadie más murió para que tus pecados sean redimidos, sean perdonados. Porque ese fue el propósito principal del Padre, haber enviado a Jesús. Para que muriera, para que resucitara, pero para que nosotros en Él obtengamos la libertad de las prisiones en que nos encontrábamos, que seamos libres de las ataduras en que estábamos. Así es que Dios te bendiga. Jesús está allí siempre esperando. Dios no necesita nada de nosotros. Pero tan incomprensible y tan grande es su amor que Él se presenta. Él está allí. Él es paciente. Dice Pedro en su carta que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Así es que te invito a que le entregues tu vida, a que te rindas delante de Él. Yo lo digo siempre y siempre lo voy a recalcar. Yo no soy predicador. Yo no soy nadie. Solamente un inútil que el Señor utiliza para decirte que te ama, para invitarte a que recibas a Jesús, su amor, su gracia, y que escapes de la condenación que espera a la humanidad por el rechazo, no por disposición de Dios, por el rechazo que el ser humano constantemente hace contra Dios. Así es que si vas a recibir a Jesús, recíbele, ríndete completamente a Él. Busca un lugar donde congregarte. Lee la palabra de Dios, que esta es el mejor libro, la mejor guía. Aquí es donde vas a encontrar la verdad. Esta palabra es la que
La palabra es donde tú encuentras la vida eterna, porque aquí todo lo que te habla es del sacrificio de Jesús, del propósito de Dios para tu vida, de Jesús, del propósito de Dios para tu vida. Si vas a entregarle tu vida, dile: Señor Jesús, gracias porque siendo yo inmerecedor, tú viniste y entregaste tu vida por mí, no mereciéndolo. Quizás toda mi vida yo he hecho lo malo, siempre los designios de mi corazón, los deseos de mi corazón, de mi mente, siempre son de continuo al mal. Pero gracias porque en ese sacrificio, en esa muerte que tú tuviste en la cruz, tú me das libertad, me das la oportunidad de poder nacer de nuevo. Así es que quiero que vengas y habites en mi corazón para poder experimentar esa nueva vida que los aleluya predican, que los hermanos predican. Y tú, que como dije, andas lejos de sus caminos. ¿A ti qué te puedo decir? Si tú te has apartado de Él por cualquier problema, por cualquier situación, tú no necesitas muchas palabras. Tú sabes la experiencia que tú tuviste cuando tuviste ese encuentro con Él. Se fue durante muchos años, quizás. La Escritura no dice cuánto tiempo. Pero cuando Él tomó la decisión de regresar, el Padre estaba esperando por Él. Si tienes vida, si estás respirando todavía, es porque Dios te ha dado hoy la oportunidad de que te rindas, de que vengas a Él. Y que puedas decir, como decía el salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te da nuevas fuerzas para que te rejuvenezcas. Así es que reconcíliate con Él, pídele perdón. Tú sabes los pasos que debes dar y seguir. Así es que yo siempre digo que voy a ser breve, pero es que hablar del Señor es algo maravilloso. Es algo lindo, es algo hermoso, porque ese amor que Él nos da, nadie más nos lo da. Nadie más, en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. Solamente en el bendito Dios, en el Creador de los cielos y la tierra, en aquel que ha hecho todo lo que vemos y aún aquello que no vemos. Esta tarde, esta noche, quiero finalizar, pero quiero orar por ti. Yo no sé qué necesidad tú o tu familia estén pasando, pero yo sé que tienes alguna necesidad. Así es que quiero pedirle al Señor por ti. Y quiero que te unas si tú puedes hacerlo. Y si no, pues solamente escucha y recibe la palabra que es para ti. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, tiempos peligrosos, donde necesitamos del auxilio, del socorro del Señor. Así es que quiero orar: Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor. Tu palabra ha sido anunciada, ha sido expuesta esta hora. Quiero pedirte por ese amigo, por ese hermano que está atravesando alguna situación que solamente tú la conoces, que nadie más la conoce, pero que tú sabes el dolor que está pasando, el sufrimiento quizás que le está causando. Y él ha dicho: pero no hay respuesta, pero no hay nadie que pueda ayudarme.
Yo quiero pedirte, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tú seas rompiendo esas cadenas, que tú seas dando la respuesta a esa vida que lo necesita. Señor, si lo que hay son vicios que no puede abandonar, que lo tienen atado, sé tú rompiéndolo, sé tú quebrando esos yugos. Si hay problemas en ese matrimonio, Señor, sé tú restaurando, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Mira las familias cómo se están desquebrajando día con día, Señor. Pon tu mano poderosa en la necesidad de cada uno. Si es alguna enfermedad que se avergüenza esta persona de ponerla delante de ti, pero yo te ruego que seas tú, mi Dios, obrando, que seas tú brindándole tu sanidad para que él un día pueda levantar sus manos, levantar su voz y decir: alma mía, bendice a Jehová, porque es Dios el que te corona de beneficios y de favores. Padre bendito, yo sé que hay muchas necesidades en tu pueblo. Hay diferentes necesidades, Señor. Pon tu mano poderosa. Quebranta todo yugo, toda esclavitud, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos amigos, aquellas personas, Señor, que no te conocen, pero que a través del milagro, a través de la obra que tú vas a realizar en sus vidas, ellos puedan entender de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Porque yo te hablo de un Dios real, de un Dios que yo no lo veo, pero lo siento en mi corazón. De un Dios que yo he visto su mano poderosa y yo sé que tú la vas a ver también, porque Él es un Dios vivo, un Dios real. Mi Dios no es como el Dios del mundo, no es como el Dios de las naciones. Los dioses de las naciones, dice la palabra, que son vanidad. Pero mi Dios es un Dios real, un Dios que te mira, un Dios que te escucha. Solamente es de que tú te acerques a Él, solamente de que tú le creas a Él, solamente de que tú vengas en tu necesidad, ríndete a Él, pruébalo a Él. Oh, bendito sea Dios, aleluya, poderoso es mi Dios. Oh, su presencia es real. Bendito sea Dios, que Dios te bendiga abundantemente. Ese es mi deseo, que le puedas conocer, que le puedas amar, que le puedas adorar. En esta vida siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener dificultades, pero tomado de la mano de Él, es maravilloso caminar. Aún en el valle de la sombra y de la muerte, allí podemos caminar seguros, confiados. Allí podemos disfrutar de su bendita presencia. Que nada te detenga, que nada te haga retroceder, que nada te haga mantenerte alejado de Él. La presencia de Dios es la que necesitamos en estos días. Hoy hay mucha palabra, hay mucha palabrería, pero el poder de Dios raramente se deja sentir. Pero necesitamos volvernos a Él, como pueblo de Él necesitamos volvernos a Él. Y necesitamos venir arrepentidos, aquellos que no nos hemos entregado completamente. La religión es un calmante. El evangelio es la cura definitiva para el ser humano. La religión te va a conducir a la condenación. El evangelio te lleva a tener una relación personal con Dios y a disfrutar
como dije, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, a disfrutar aquí, pero también la esperanza de disfrutar un día en la bendita presencia de mi Dios. Porque ¿qué importa que el mundo diga que estamos locos? ¿Qué importa? El mundo nos critica, nos tilda de locos porque esperamos la venida gloriosa de Jesús. Pero ellos están esperando que aparezcan los extraterrestres. Juzga tú quién está más loco, si ellos o nosotros. Bendito sea Dios. Me he gozado y me gozo, y sobre todo teniendo la confianza y la esperanza de que no vengo en vano a esta pantalla, sino que con una vida, con un alma que el Señor toque, me doy por satisfecho. Pero yo sé de que más de uno va a ser tocado, no por lo que yo digo. No, yo no, te dije, yo no soy nadie, ni quiero ser nadie. Yo quiero que Jesucristo nazca en ti, que Jesucristo sea glorificado, que Dios sea exaltado en la vida de los seres humanos. Así es que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y adelante. Adelante, adelante, porque Cristo está cerca. Él está a las puertas. Él viene porque viene. Bendito sea mi Dios. Aleluya.